Reflexionar con Alejandro Melamed es una experiencia efervescente. Su pasión por transmitir y catalizar movimientos en el interlocutor irradia una intensidad luminosa, porque es como esos deportistas que dejan todo en el campo de juego y se vacían para honrar el compromiso, tratando siempre de hacerlo bien y hacer el bien. Autor prolífico de textos y libros, tan técnicos como humanísticos, Ale es un libro abierto de preguntas y aprendizajes para abordar desafíos de cambio y transformación. Ale, cuando yo era chico perdía el documento de identidad hasta la adolescencia. Llegué a hacer 12 veces la renovación del documento. Un día dije, me tengo que hacer una pregunta con esto. Y esa pregunta me llevó a terapia y estuve 14 años en terapia. Era más económico perder el documento y renovarlo. Obvio. Pero menos profundo. Siempre tuve alguna pregunta, alguna inquietud en relación con la identidad. En este tiempo, viste que se instaló la idea de autopercibirnos como forma de ir configurando casi que a medida, la carta singularmente, nuestra identidad. O por lo menos nuestra imagen de nosotros mismos, nuestra presentación en sociedad o en las redes. Vos, ¿cómo te autopercibís? Está buenísima la pregunta. Yo, me autopercibo como un soñador constante y permanente que trata de buscar nuevos proyectos que me motiven. La verdad es que lo que hago no tiene nada que ver con lo que estudié, y eso es interesante, y para lo que estudié mucho tiempo, porque más allá de mi carrera, mi doctorado fueron casi 12 años de investigación, y la realidad es que me autopercibo como alguien que abrazó una profesión que me apasiona, que me encanta, que jamás me cansa y que busco permanentemente desafiarme nuevamente para no dormirme en los laureles. Entonces es como una búsqueda, yo te diría, es como una búsqueda constante y es un aspiracional que, viste, como futbolísticamente te van cambiando el arco permanentemente. Digo, bueno, ahora vamos a ir por, no sé, la transformación digital. No, ahora vamos a ir por el futuro trabajo. No, ahora vamos a ir por el nuevo liderazgo. Y es como que cada 1 o 2 años me vuelvo a reinventar. Y esto es lo que estoy viendo en los últimos 15 años, reinventándome cada 1 o 2 años. Justo hoy estaba escribiendo un artículo que es muy interesante porque es lo que no cambia cuando todo cambia, ¿no? Si todo el mundo habla del cambio, pero también está la famosa fatiga del cambio y todo esto, entonces, ¿qué cosas sostener cuando todo cambia, ¿no? Entonces, dicho esto, digamos, yo estoy como reinventándome, lo que me doy cuenta es que hay ciertas cuestiones, principios y valores que se mantienen inmutables independientemente de los procesos de reconversión que voy teniendo permanentemente, ¿no? Qué interesante ese registro, porque viste que se van haciendo de las tendencias modas y de las modas lugares comunes. Sí. Y de lo constante no he leído demasiado y es algo que me inquieta por estos días y me gusta que lo registres. Está buenísimo, sí. ¿Qué apreciás respecto de lo constante? ¿Cuál es la función de lo constante? ¿Dónde reconoces en tu trayectoria algo del orden de lo constante? Sí, a ver, si vos me preguntás, lo más constante es cómo mantener una línea, entre comillas, múltiples comillas, ética en lo que haga, ¿no? Y cómo profundizar en cualquiera de las actividades que desarrolle para hacer cosas que estén conectadas con hacer las cosas bien y hacer el bien. Y te diría que son como 2 obsesiones que van en paralelo, ¿no? Cada vez hacer las cosas con mayor productividad, con mayor eficiencia, etcétera, pero cada vez más hacer el bien. Y esto me llevó a la cantidad de cosas que renuncié a hacer. Y yo te diría que mi principal desafío en los últimos años, tal vez lo debiera haber hecho mucho antes, es a qué cosas decirle que no. Y yo creo que si hubiera dicho que no a algunas cosas, por ejemplo, en mis primeros años de Coca-Cola me tenía que haber ido mucho más, digamos, me tenía que haber ido a los 6 meses de ahí, ¿no? Y es interesante porque en
en mi primer trabajo en Arthur Andersen, después de, yo estuve 8 años ahí, pero el haber dicho que no a ciertas cosas me impulsó a irme. En Molino sucedió lo mismo. En Cuca yo estuve 17 años, pero creo que los primeros 3 o 4, sí, 3 o 4 por lo menos, si yo hubiera sido mucho más fiel a este principio, yo me tendría que haber ido antes y me habría reconvertido mucho antes, ¿no? Viste que pones la ética como en el centro de lo constante, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con hacer el bien y hacer lo que haces Sí. cada vez mejor. Exactamente. ¿No? ¿Qué es la ética y cómo se incorpora una ética? ¿Cómo se transmite una ética? Está buenísimo. A ver, yo creo, y esto fueron algunas conversaciones que tuvimos nosotros, la ética son actos, me parece, y la ética se demuestra a través de los actos. El ejemplo más simple que encuentro para esto es, yo le podría haber enseñado a mis hijos, hay que ser ético en la vida, hay que actuar bien. Ahora, si la primera vez que paso un semáforo en rojo y viene el policía a hacerme la boleta, yo le digo, maestro, ¿cómo podemos arreglar? La enseñanza de la ética está en eso. Entonces, todo lo que le dije no tiene ningún sentido. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cómo veo la ética es trabajos que no acepto. Trabajo que yo digo, no, este trabajo no lo hago, y tengo algunos ejemplos bien prácticos de esto, de empresas que tenían sus actividades en cuestiones a las cuales yo no adhería. Por ejemplo, hoy, si me preguntás un rubro que no aceptaría trabajar, son empresas de juego que me parece que están generando toda una distorsión enorme. A veces esto me lleva a pensar, y me acuerdo que lo discutía con mi hijo esto, casi que ninguna industria pasaría el tamiz de lo ético en este sentido, ¿no? Porque todas tienen algo en lo cual vos puedas poner una objeción, ¿no? Pero tampoco trabajaría para empresas cuyos fondos vienen de orígenes medio raros, o para personas que no adhiero a sus valores. Tengo, digamos, como una especie de filtro antes de aceptar, ¿no? Y para mí, entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo ético? En mi trabajo, al menos es eso, ¿no? ¿Para quién trabajo? Y, en definitiva, ¿dónde invierto mi tiempo? Yo creo que a esta altura de nuestras vidas, digamos, algo que tenemos que ser muy selectivos es en qué invertimos nuestro tiempo, ¿no? Porque es el único recurso limitado y cada vez más finito, ¿no?, que tenemos. Ale, sos un estudioso, y aparte de ser un estudioso, vas renovando las preguntas, ¿no? Sí. Y una pregunta que tiene cierta constancia en tu trayectoria de estos últimos años tiene que ver con el futuro. Sos eres curioso del futuro. Sí. ¿Cómo se estudia el futuro? ¿Cómo se aprende el futuro? ¿Y cómo se sale de la incertidumbre del futuro como padecimiento? Está claro, está claro. A ver, primer punto, yo creo que primero, la incertidumbre no se elimina. Al contrario, a medida que vas estudiando más, mayor cantidad de preguntas te haces. Y si me preguntás, la respuesta a esto es a través de las preguntas. Y hoy en día, es más, mira, te voy a contar algo que lo decidimos hace 2 semanas. Voy a cambiar el sistema de evaluación en la universidad para que no den más respuestas, sino que los alumnos formulen las mejores preguntas. Que es como una especie de revolución en este sentido, ¿no? Pero la realidad es que hoy, en la era de ChatGPT, donde tenés todas las respuestas, lo importante es cómo formulás las preguntas. Y yo creo que a nosotros no nos educaron para formular preguntas. No estamos seteados para eso, ¿no? Y creo que parte de... que en realidad el futuro no se aprende, el futuro se empieza a diseñar de alguna manera. Y la verdad que a medida que estudias más el futuro, más dudas empezás a tener, porque menos certidumbre tenés de lo que va a pasar. Y ahora es interesantísimo porque hace 2 años y 2 meses nuevamente nos reconfiguraron todo el futuro con la inteligencia artificial generativa, y parte de lo que está sucediendo es que todos los futuros que podríamos haber imaginado no tienen nada que ver con lo que están siendo ahora. Entonces me parece que la mejor manera de estudiar el futuro es
empezar a plantear potenciales escenarios, pero más que nada plantearte la capacidad de aprender rápidamente, porque hace 2 años y 2 meses nadie ni siquiera mencionaba inteligencia artificial generativa. Entonces, y como esto va cada vez más rápido, yo te digo algo que me dijeron el otro día y me quedó grabado. ChatGPT es el equivalente a 4.000 Wikipedias. Entonces, pensemos que lo que hay ahí es absolutamente... Ahora, lo disruptivo de esto no es solamente eso, sino que la velocidad de crecimiento ya es doblemente exponencial. Antes hablábamos de la exponencialidad como la gran revolución. Ahora es doblemente exponencial, por lo cual cambia tan rápido que te diría, ya no sé si tiene sentido estudiar ese futuro, sino más bien transitar el presente y ver, como esto en unas conclusiones de los artículos que leía, más que pensar qué es lo que va a cambiar en los próximos 10 años, qué no va a cambiar en los próximos 10 años. Esa es la mejor pregunta, ¿no? ¿Qué cosa se va a sostener? Porque decía, te puede llevar una trampa estratégica tremenda, porque te vas cambiando tanto. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué se va a mantener? Bueno, trabajás sobre tu core que se va a mantener permanente y lo otro tenés agilidad para adaptarte, ¿no? Si no me equivoco, es una premisa de Jeff Bezos, ¿no? Él trabaja de negocios sobre uno de los invariantes vinculados a la demanda, a las necesidades de la gente. Sí, totalmente. Y me parece sano, saludable, pero ¿sabes qué? Veo que en las empresas hay tanto nerviosismo que al final, leía otro artículo que también se llama La trampa de la agilidad, ¿no? Decía, al final querés ser tan ágil que no termina haciendo nada, ¿no? Entonces es como, si estás todo el tiempo atacando tantos frentes, bueno, pará, fíjate qué cosas vos, bueno, lo vas a sostener, ¿no? Entonces la matriz que arman es cosas que cambian y cosas que no cambian. Bueno, entonces, si vos solamente trabajás en lo que no cambia, estás complicado. Si solamente trabajás en lo que cambia, estás complicado también. Si no trabajás en ninguna de las dos, más complicado. Entonces, ¿cómo tener el equilibrio saludable entre lo que se sostiene, lo que se mantiene y lo que se modifica permanentemente, ¿no? Me parece es un juego muy complejo, pero desafiante, ¿no? Y está buenísimo. Viste, Ale, sos papá y sos abuelo. Sí, doblemente. Así que, aparte de celebrarlo y felicitarte, preguntarte, viste, cuando uno en función paterna habla con los hijos, hay ciertas, si querés, actitudes o movimientos o logros o sucesos vinculados a la vida de los hijos que nos tranquilizan un poco, nos generan admiración, nos generan tranquilidad, serenidad, y hay otros que nos preocupan un poco más, un poco menos. Esas son las cuestiones que mirás en tus hijos que te dicen eventualmente van bien para el contexto de época que le toca transitar. Sí, mirá, te lo digo a partir de una conversación que tuve el otro día con un joven que me planteaba el escenario opuesto y me replanteaba yo lo que siempre pensaba que era, bueno, como esas marcas que uno dice, logramos esto, ¿no? Cuando mis 2 hijos se recibieron en la universidad, yo dije, bueno, este es un logro, dimos un paso importante, ¿no? Y el otro día me escribió por LinkedIn y estuvimos charlando un joven que estudió hasta 3er año de ingeniería industrial y dijo, esto no sirve para nada. Y por un lado hizo un curso de coaching, después un curso de biodecodificación, no sé, 3 o 4 cosas, y el flaco quiere trabajar ahí, ¿no? Y la verdad que era una conversación interesante, me decía, pero si la carrera no sirve para nada, le digo, es interesante porque posiblemente en el futuro las carreras no sirvan para nada. Hoy todavía es como un elemento habilitante, pero no implica que te da las capacidades que requiere para trabajar. Muy posiblemente este joven quería trabajar en recursos humanos, ¿no? Y 24 años creo que tenía. Posiblemente tenga más capacidades que cualquier licenciado, no sé, en relaciones laborales o como se llame la carrera, relaciones del trabajo tenga o de recursos humanos. Sin embargo, para trabajar en una empresa muy posiblemente no lo tomen porque no está estudiando o no tiene un título o no está para recibirse, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, es como que esta pregunta que me haces me la estoy replanteando permanentemente. Yo creo que el único indicio que te daría es cuando tengo las conversaciones y mi hijo vive en España y a veces me cuenta cosas que hace, yo digo, wow, qué bárbaro.
y cómo cambiaron nuevamente las reglas de todo esto, ¿no? Y en lo que trabaja él, el tipo de industria que trabaja, que es disruptiva, como son las fintechs y todo lo que está haciendo ahí. Y me sorprende cuando hablo con mi hija, que ya es mamá también, y me cuenta experiencias que va teniendo. Ahí digo, hicimos las cosas medianamente bien. Cuando veo ciertos desempeños que tienen en ciertos contextos sociales, familiares, etcétera, digo, wow, van bien. Ahora, yo te diría que es el famoso tema de como un work in progress permanente, ¿no? Como que todo el tiempo va reconfigurando, y tal vez lo que hace 5 años pensaba que estaba buenísimo, hoy sean otras cosas, ¿no? Y mirá, dato no menor, mi nieta más chiquitita nació ahora, en noviembre, y salió el otro día que los que nacen en el 2025 son de la nueva generación que la generación beta. Es decir, ella que nació en noviembre ya es una generación vieja. Es decir, yo digo, no, y ni que hablar el otro que tiene 2 años y medio, ¿no? Entonces yo decía, es re loco esto, ¿no? Digamos, los dos son ya de una generación que no es la nueva generación, ¿no? Más allá de que los cortes son absolutamente arbitrarios, pero bueno, evidentemente algo hay ahí, ¿no? Ale, viste, vos sos un optimista. Te corrijo. A ver, déjame, está bueno que me lo digas. Digamos que el mundo muchas veces lo suelen distinguir entre los pesimistas y los optimistas. Pesimistas que ven todo malo, optimistas que ven todo óptimo. Yo me declaro un esperanzador. Es decir, tengo la esperanza de que esté todo muy bien y me comprometo a hacer mucho para que eso suceda, pero no tengo certezas. Entiendo la distinción, Sí. y es súper pertinente. Sí. Yo creo que sos un esperanzador. Sí. Y me corrijo, Sí. no solamente sos un esperanzador, sino que sos una suerte de divulgador de esperanzas, un llamador Está bueno. a la esperanza del otro. Está bueno. Y doy fe. Y se conecta con la conversación que tuvimos antes, ¿no? Sí. Doy fe, y es muy personal tuyo. Es un rasgo sí, singular. sí. Es más, creo que cuando titule este podcast va a ir por acá, porque me parece que es un rasgo muy propietario tuyo. En esa línea, ¿viste? ¿Qué fenómenos vas viendo? ¿Qué fenómenos emergentes de la cultura contemporánea como este? Sí. Los Sí. ciclos de aceleración de las marcas sociabilizantes, ¿no? Porque Sí. cuando las generaciones tienen ciclos más cortos es porque hay hechos Seguro. sociales que las Sí. marcan y las reconfiguran. ¿Qué fenómenos vas viendo emergentes de este tiempo que están marcando el espíritu de la época? Mira, a mí el que más me sorprende, que es tal vez más macro, es los cambios repentinos del modelo de liderazgo creíble de alguna manera, o que más impacto está teniendo, primero a nivel político, ¿no? Y lo que estoy viendo es cómo el mundo de repente está mutando hacia estilos muy autocráticos, muy casi fundamentalistas, ¿no? Y tal vez ahora, cuando suba Trump, digamos, de estos días, me parece que eso se puede llegar a exacerbar, ¿no? A mí me parece que eso también va a impactar. Yo me acuerdo hace algunos años había leído un libro de un autor que hablaba de los liderazgos políticos sin niveles intermedios. Es decir, que gobiernan por Twitter, ¿no? Y que no les importa la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Me parece que es algo que se está instalando, ¿no? Ese para mí es un cambio de lo que nosotros al menos nos habíamos formado. Digamos, es más, digamos, nosotros nos formamos que era época de dictadura como contraposición al modelo aspiracional que era el modelo de democracia, ¿no? Yo creo que tal vez estemos ante el ingreso en una nueva era donde la democracia ya quede como algo obsoleto y vengamos con algo nuevo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a mí lo que me sorprende también es la naturalización de tantas cosas, y doy un fenómeno que muchas veces lo discuto con mis alumnos en la facultad, que es el de la pobreza extrema, y que no nos sorprendamos porque haya una persona delante nuestro buscando comida en un tacho de basura y pasamos como si nada. Para mí es un rasgo que cambió, es decir, no existía, ¿no? Ver, no sé, un chico descalzo caminando por la calle, no existía cuando éramos chicos, no sorprenderse al menos por esto. Creo que el tercer elemento es la tecnología omnipresente y que tensiona todo el tiempo los límites, ¿no? Y
te va llevando a cosas que decís, wow, ¿no? Digamos, y tenés, no sé, el nuevo reloj que te mide la temperatura y te avisa cuando vas a tener algo. Me parece que ahí hay como 3 elementos al menos, uno desde lo político, otro de lo social y otro de lo tecnológico que impacta mucho. Y también, vos sabés que algo que me parece que va a ser algo de época es cómo ciertas cuestiones que eran paradigmáticas hasta hace muy poco de repente van a dejar de serlo, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Con algunos mensajes raros, como diciendo, bueno, te das cuenta, bajó la capa de ozono, al final te da un verso, ¿no? Me parece que, y era un tema que durante todos estos años, digamos, tuvo mucho impacto, y no sé, y un primo de esto es el tema de la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Te doy 2 datos de diversidad, equidad e inclusión. Uno, la Sociedad Americana de Recursos Humanos acaba de quitar la E de equidad, ya es diversidad e inclusión, nada más. Pero empresas enormes como Ford y como Microsoft eliminaron los departamentos de diversidad e inclusión. Entonces, la respuesta que dan es, no, obviamente esto ya es como innovación, están todos los departamentos. Para mí hay algo, estamos como, la ola está ahí y estamos en el momento del cambio exacto, tanto el tema de medio ambiente como diversidad e inclusión, que a veces son temas muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué valores visualizas como emergentes de este cambio de época que estás? Sí. A ver, me parece que algo que está puesto ahora también ahí es el logro grupal y el logro individual. Me parece que individualismo, digo, y esto se traslada. País, región, mundo, no somos bloque, no somos bloque. Me parece que hay temas muy, muy interesantes. Me parece que hay otra tendencia interesante ahí que cruza, que es el tema del edadismo, que no es menor porque menor cantidad de nacimientos, extensión de la expectativa de vida, más gente, digamos, 60, 70, 80 que van a estar en el mundo laboral. Me parece que ahí hay todo el tema de la generación plateada. Me parece que hay un tema precioso para trabajar y tal vez el pasante de moda fue como el avance que tuvimos ahí en esta dirección, ¿no? Y yo creo, volviendo a lo que decíamos antes, hay un tema que para mí va a estar ahí muy presente, qué es ético y qué no es ético. Va a ponerse como, al menos se va a cuestionar lo que era tradicionalmente titulado como algo ético y no ético, y también, y vinculado con algo que conversamos antes, Fabi, es el tema de la privacidad, la intimidad versus lo público, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto somos parte de un gran hermano mundial que te están observando todo, donde muestro todo porque igualmente me interesa, o cubro mi intimidad? Y me parece que hay algo ahí, son como las cosas que van pasando, ¿no? Y es un gerundio, ¿no? No lo veo como algo terminado, pero me parece que va por ese lado, ¿no? Viste que nuestro trabajo de consultoría nos permite entrar a lugares de poder, ¿no? Sí. Directorios, relaciones entre directores y accionistas, sistemas de liderazgo. ¿Cómo ves a los sistemas de autoridad, los sistemas de poder? ¿Cómo ves a los líderes? Yo los veo, en la mayoría de los casos, totalmente desconcertados, que no saben para dónde ir. Todos están con el síndrome cuando descubren que no sé nada, y que las respuestas que tenían para ciertos momentos hoy ya no tienen vigencia. Y a veces pienso si no podría poner a alguien mucho más joven en su lugar, con menos experiencia, con más pasión que tanto. A veces, voy a decir, la experiencia te puede jugar en contra en esto, ¿no? Porque nosotros en el 85 hicimos esto y en el 90, tiene que ver los problemas actuales. Y creo que hay un texto que generó mucho impacto, que es el tema de organizaciones planas, digamos, como ahora de Gary Hamel, que dijo, ¿para qué los niveles? La pandemia demostró que los niveles intermedios de la organización por lo general no agregan valor, sino lo que hacen es generarse dificultades para justificar sus trabajos, ¿no? Entonces el famoso tema de delayering, que está en muchas organizaciones, va a generar, me parece, otros modelos organizacionales que hoy desconocemos, ¿no?
Entonces el otro día leía también que, bueno, tal vez vamos a un modelo donde las organizaciones son muy, muy chiquititas y después, que eso es lo permanente, lo que comentabas antes, y después tenés como muchos satélites que van y vienen, van y vienen, van y vienen, y en lugar de trabajar se trabaja para las organizaciones, ¿no? Tal vez sea más apasionante. El otro día hablando con el dueño de un restaurante, me decía un fenómeno que es muy interesante, que no consiguen mozos porque los mozos prefieren trabajar en las empresas de delivery que tienen mucha más libertad, ganan lo mismo o un poco más y no tienen que responder a ningún jefe. Entonces, creo que ahí el fenómeno que se viene en las organizaciones es el famoso debossing, ¿no? Es decir, donde elimino los jefes que digamos, que no tienen sentido. No sé si va a llegar inmediatamente, creo que el famoso tema que habíamos investigado juntos nosotros, ¿te acordás de Ten Pines y este modelo que es sumamente interesante? Yo no vi muchas empresas como Ten Pines en estos años, pero es interesante y todavía se lo sigue mirando, ¿no? Ale, ¿qué fenómenos culturales, a propósito de los consumos culturales, desde series, películas, obras de teatro, hasta libros, ¿te llamaron la atención, te impactaron? A mí, yo te digo, para mí algo que marca un poco es el juego del calamar. Todo el tiempo mientras hablabas pensando en el juego. Mira, sí, porque es como que haces cualquier cosa por estar en ese lugar, que es, a ver, es como la vida de los jueves, ¿no? Digamos, en otro escenario, ¿no? Pero más nuestro sería la vida de los jueves, ¿no? Me parece que es, y lo veo, ¿sabes qué? También, y algo que vos sabés mucho más que yo, pero es el tema de los jóvenes que en lugar de tener prefieren experimentar. Entonces me parece ahí que hay como una sensación de que es tan difícil lograr tener algo que prefiero disfrutar mientras lo tengo, ¿no? Y creo que eso está conectado con los pibes que van de un laburo a otro, y no, digamos, entré ayer y renuncio hoy, ¿no? Y en nuestra época no se nos hubiera ocurrido eso, ¿no? ¿Escuchás entre los alumnos, entre los jóvenes, la expresión pegarla, salvarse? Yo la escucho mucho a veces haciendo investigación de mercado. Sí, ahí yo, digamos, el famoso tema de por qué yo no puedo hacer un unicornio, ¿no? Digamos, sí, por qué no, digamos... Para mí hay como una etapa que pasan muchos jóvenes que es yo hago mi propio emprendimiento porque puedo ser el Marcos Galperín rápidamente, ¿no? Y tal vez muchos lo puedan ser, ¿por qué no? Pero sí, lo escucho mucho. Hay como una especie, para mí tiene que ver con otra cosa. Muchos de los jóvenes de hoy son hijos de personas que fueron desvinculados en alguno de los procesos de las grandes multis. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar para que algún día me pegue una patada y me manden un día a estar en mi casa y mirar a cuatro paredes y no saber para dónde. Entonces, yo prefiero empezar de otra manera, ¿no? Sin embargo, no necesariamente las universidades están preparando para el mundo de los emprendedores. La mayoría sigue con la mirada tradicional educacional, ¿no? La UBA no cambió en nada todo esto, en nada, y son miles y miles de alumnos que tenemos, ¿no? Y mismo las universidades privadas tampoco creo que estén preparando para ese mundo. Por eso, digamos, cuando vos preguntabas el futuro, y tal vez el futuro pasa por mucha más desagregación, ¿no? Y como muchos más micros que trabajan, y hay muy pocos que trabajan en las macros, ¿no? Pero, ¿quién no? Ahora es como que va y viene eso, ¿no? Porque de repente crecen, de repente se achican, de repente crecen, se achican. Y sí lo que veo... que hablábamos antes, te lo mencioné, la fatiga del cambio, la cantidad de personas que dicen basta de proceso de cambio, basta, no me hable más, no quiero escuchar más de proceso de cambio, y personas que dicen prefiero irme, pero que no... Pero viste que en las organizaciones se van instalando temas, por ejemplo, la agilidad, que fue una moda súper hegemónica, ya en muchas organizaciones está de vuelta, ya es una mala palabra. Porque ya la trampa de la agilidad. Ya frustró, lesionó, quemó, etc. Pero esto fue un ciclo cortísimo. Porque 5 años, 6 años. Cortísimo, muy breve, ¿no? Y así va pasando. Te voy a decir algo. Yo me fui de Coca en el 2015, dato no menor. No se hablaba ni de transformación digital ni de agilidad. 2015, mayo del 2015. Business Plan del 2015 no lo incluía. Si le estás hablando que menos de 10 años ya pasó y ya se fue, ¿no? Sí. Y hay muchas que amagan, ¿viste?
pero intentan. Lo que pasa es que no cambian la cabeza. Para mí lo que sucede es que mucho, y yo lo discuto con muchos CEOs. Mira, te voy a dar un ejemplo muy simple. De una empresa, un banco enorme. Me llamaron para el directorio. Para trabajar son 9, 10 directores. Dicen, che, mira, estamos con todo el tema de la agilidad. ¿Nos puede venir a explicar qué significa todo esto? Queremos que la gente diga, bueno, ahí está el problema. Si ustedes no son los impulsores, si es el programita de recursos humanos o el de tecnología, no sirve. Vos tenés que ser el primer embajador e impulsor de esto, ¿no? Y yo creo, viste que muchas veces nosotros cuando hablamos del tema cambio y transformación, hablamos del sentido de urgencia, ¿no? Digamos que eso es lo que te impulsa. Bueno, es a dónde les aprieta el zapato, ¿no? Dato, ahora lo que el último estudio que leí de Gallup decía, 93% de los CEOs tienen una preocupación prioritaria, crecimiento. Y vos pensás de las empresas, de las ciudades, de la provincia, de los países, del mundo, ¿no? Digamos, cómo crecer. Ya pasó el momento del COVID, te puede aparecer, no sé, el loco de Norcorea o el de Irán o cualquiera de estos, pero aparentemente, bueno, estaba un poquito más tranquilo que yo, bueno, ahora crecimiento. Y la verdad es que no sé si están las capacidades para ese crecimiento, ¿no? Porque es como que las organizaciones, no sé si se acostumbraron al crecimiento o se acostumbraron al ajuste, y ahora te dicen, crecé, ¿no? Y te van a decir, crecé, pero no te doy recursos, con lo mismo tenés que crecer más. Y eso genera más tensión en la gente. Yo lo que sí veo, algo que se mantiene en estos años es tensión extrema en la gente. Están todos al borde de un ataque de nervios, ¿no? Eso te iba a preguntar. Si tuvieras que caracterizar algunas tensiones estructurales, ¿no? Hiciste todos al borde de un ataque de nervios, es una suerte de estado de ansiedad generalizada. Absoluto. Hay una mega tensión de eso. Lo veo. ¿Qué otras tensiones observas? Yo creo que hay una angustia terrible por el tema de la tecnología, ¿no? Y ahora el fenómeno se llama FOBO, Fear of Becoming Obsolete. El miedo, el pánico a quedar obsoleto. La obsolescencia es un fenómeno no menor, porque la obsolescencia es funciono pero no sirvo más. Es decir, el sentirte que no servís más es una cuestión que te ataca muy adentro eso, ¿no? Soy un inútil. A pesar de que funciona, sos la videocasetera de esta época. Para mí ese tema cada vez es más importante. De hecho, mirá, hablando de este tema, hice una prueba, había como 400 personas en una conferencia, dije, levante la mano quien utiliza genuinamente ChatGPT. El 10% lo usaba. Es decir, la gente habla, pero nadie usa nada de esto. Me dicen, no, pará, si lo usan en serio se van a dar cuenta y me rajan, ¿no? Entonces, me parece que eso está omnipresente. Creo que hay otro fenómeno que no es menor, que tiene que ver con la jaula de oro, y es la cantidad de gente que está en un nivel socioeconómico, pero no es que está... vos estuviste con Sucho y Sucho siempre habla de el fondo y el flujo, ¿no? Entonces, el flujo es lo que mueve todo. Entonces, tengo flujo, tengo ingresos. Ahora, se me termina ese ingreso y se me terminó el festival. Escuela, club, vivir en una casa en un country o en un lugar lindo, etc. Entonces, la gente está extremadamente insatisfecha, pero sigue estando en esos lugares porque dice, nadie me va a contratar por esta guita en otro lugar. Y si me largo solo hasta que empiece... Me parece que ese es un fenómeno no menor, ¿no? Porque es mucha gente que en realidad está buscando, pero tiene la frustración de saber que no va a encontrar afuera, ¿no? Ese es un temón. Y lo que alimenta el estado de ansiedad. Totalmente. El estado de impostura. ¿No? Sí. Y esto que decís, el síndrome del impostor, digamos, está como muy presente, ¿no? La verdad que yo te digo algo que me preocupa en este mismo estudio de Gallup. Lo que decían ellos es... 93% busca crecimiento. La mayoría de las empresas tienen programas de desarrollo gerencial, pero la mayoría de las empresas piensan que no están preparados sus líderes para los nuevos desafíos, con lo cual son un fracaso los programas de desarrollo gerencial que son casi iguales a lo que tenían hace 10 años, ¿no? Y no tienen nada que ver con lo que tiene ahora. Para mí hay que revolución total y justo parte de los cambios que estamos haciendo en San Andrés, en la maestría ahí, además de hacer el tema de las preguntas, que trabajen por proyecto. Es decir, vos sabés que otro de los cambios que se viene, decía este estudio muy interesante, y es que se está demostrando que las tesis no sirven para nada. La mayoría de los alumnos no completan su tesis, con lo cual no se reciben en las maestrías. Entonces lo que dicen es,
Y además en la tesis no aprendés nada. Aprendés a escribir como hace 25.000 años y la cita que esto que lo otro. Mucho más desafiante que tener un proyecto, agarrar un problema real y demostrarme cómo lo resolves y ahí pones en práctica todos tus conocimientos y me vas a demostrar si sos bueno o sos malo, ¿no? Si sabes hacer. Sí sabes hacer, no solamente... Es que para mí, vos sabés, mira, hace muchos años me hice con un libro que se llama La inteligencia práctica, de Karl Albrecht, y decía, la inteligencia no es tener conocimientos, sino saber hacer que las cosas sucedan. Y está buenísimo el concepto. Karl Albrecht. Ale, en esta turbulencia Sí. de contexto, de ambiente, digamos, ¿qué te trae el bálsamo de la calma, de la serenidad? Porque el ritmo es intenso. Sí, el ritmo es intenso. A ver, para mí que hay también mucha gente inquieta en buscar soluciones, que eso es buenísimo, que no me preguntes por qué, pero al menos regionalmente encuentro algunos focos de esperanza también. Hay algunos países que tienen un gran signo de pregunta, especialmente me parece, digamos, de lo que visualizo así. Chile y Colombia eran países que estaban muy, y veo ahí con más signo de preocupación en este momento. Pero si vos me preguntás, es como que hay alguna visualización de una esperanza de que va a estar. Leía un estudio de Sergio Berenstein el otro día que decía, y esto acotado a Argentina, ¿no? Pero tal vez se puede expandir y lo escuché en otros lugares, pero este estudio lo vi. Hay más gente que visualiza que el año que viene va a estar mejor que este año y a su vez que piensa que este año está mejor que el año pasado. Entonces, si bien hay mucho trabajo por hacer, hay un viso de esperanza, ¿no? Entonces, me parece, eso me da a mí, como diciendo, wow, hago apuesta. Y también, ¿sabes qué? También veo que hay industrias que tradicionalmente no se le prestaba atención, que hoy en día están, ¿no? Me parece minería, oil and gas, con nuevas energías, está ahí haciendo cosas interesantes. Hace poco, mira, y me parece está bueno, hice un trabajo en Neuquén y en Neuquén conviven como dos realidades simultáneas. Por un lado, todo lo que es, digamos, todo lo que es Vaca Muerta y todo lo que se viene con la explosión y todo eso, pero eso es todo lo que es la industria de la fruta. Y yo dije, bueno, a ver, cuenten alguna innovación, ¿no? Y yo pensaba que iba a venir la industria de oil and gas. No. La empresa principal exportadora de frutas, que ellos exportan manzanas, peras y... no sé cuál me van a matar si no me acuerdo cuál es la tercera. Creo que eran cerezas. Ya desarrollaron robots que son en realidad drones israelíes que hacen la cosecha y me mostraron los videos y yo decía, wow, qué bueno que está esto, ¿no? Ahí decís, y estaban súper entusiasmados por una industria teóricamente hiper tradicional que están avanzando a pasos agigantados. Eso a mí me da, decir, wow, acá hay una apuesta interesante y tienen una industria, 95% lo exportan, exportación de fruta por avión. Imagínate el costo que tiene de flete, porque si la fruta vos no la mandás rápido, se te pudre. Entonces, es muy interesante, ¿no? Aprendí un montón ahí. Ale, no podemos cerrar esta conversación que me recuerda a nuestras caminatas peripatéticas. Totalmente. Y la celebro sin hablar un poco de fútbol, que es una... Obviamente. Estaba esperando que me tires el centro. Y aparte amamos la dramaturgia del fútbol, ¿no? Total. ¿Qué te ha impactado, ¿no? En los fenómenos deportivos, en los fenómenos del alto rendimiento? Sí. A ver, para mí hay una tensión ahí entre el exceso de protagonismo y una gran humildad. Y pongo ejemplo de humildad en los Scaloni de este mundo, digamos, ¿no? Para parar un ejemplo. Y cómo esa selección, a través de la humildad, logró resultados versus los Cristiano Ronaldo, digamos, ¿no? Para poner ahí. Me parece que cada vez más el trabajo colaborativo en ese sentido está dando mejores resultados que el excesivo protagonismo de las estrellas, ¿no? Entonces el concepto ahí que estoy visualizando, que lo veía, digamos, hace tiempo, pero no veía cómo se plasmaba, es cómo pasar de un conjunto de estrellas a un equipo estelar. Y este es un desafío que para mí la mayoría de los equipos en todos los deportes están teniendo y que a veces el mejor equipo
se puede constituir también con todas estrellas si entienden cuál es su rol dentro del todo, ¿no? Y no van por el protagonismo individual. Me parece que ese es un desafío enorme que hay y hay mucho trabajo para hacer, no tanto de lo físico, sino más de lo emocional y de lo psíquico, ¿no? A mí me parece que ahí hay una beta donde los jalifes de este mundo podrían hacer una contribución significativa y no es menor, porque yo creo... yo me acuerdo cuando tuve mi experiencia yo en el fútbol, me decían, el problema no es futbolístico, es del bocho. Digamos, es del bocho y cómo manejan la emoción, los egos y todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que cada vez está más y más. A medida que se profesionaliza, más se requiere esto. Y hay una tendencia, sí que estoy viendo, que te acordás que hablamos con Sandra Rossi en su momento, que las Sandra Rossi de este mundo, que son los neurocientíficos, cada vez van a tener mayor protagonismo, ¿no? Digamos que va a haber, digamos, el famoso tema de ciencia y arte, me parece que cada vez va a haber más ciencia en el deporte. Y bienvenido a eso, ¿no? Justo hoy hablaba con alguien que me decía que hizo la selección como headhunter para el gerente general de un club de primera, ¿no? Lamentablemente era para Racing, pero bueno, que van a estar muy bien dirigidos, pero bien para Racing, ¿no? Lamentablemente para nosotros, pero bueno. Y me parece que eso habla muy bien, ¿no? Digamos, y cuando ves procesos de algunos clubes que tienen sostenibilidad a través del tiempo, con gestiones, bueno, es como un ecosistema que se va armando interesante, pero a su vez necesitan recurrir a la cantera y a los pibes que salen de los barrios más marginados, y es súper interesante eso, ¿no? Cómo se va generando el entramado, ¿no? Por otro lado, hay una, no sé si estuviste vos trabajando en esto o no, pero hay una publicidad de TIC que está buenísima, que dice, estamos en un cambio de época, ¿no? Antes íbamos a la cancha y había 2 hinchadas, antes se hacían los goles y no se... Bueno, estamos también en un cambio de época total ahí, ¿no? Y lo único que me gustaría a mí es que se preserve el espíritu del deporte, ¿no? Porque es como que cada vez se sofistica de cierta manera, que se pierde el espíritu amateur. Para mí es genial, ¿no? Yo a veces cuando veo... Estoy por cerrar y Sí. me tirás algunos disparadores Sí, que me claro. siguen abriendo el arco. Hablamos antes de abrir demasiadas ventanas, el riesgo. Sí. El espíritu. Sí. De que hay organizaciones que tienen un espíritu, y a veces hay equipos de fútbol, Sí. deportivos, que están angelados, que Sí. irradian, que contagian, Sí. que movilizan una energía, ¿viste? Sí. Hay una percepción sensorio-emocional de la experiencia. Sí. Y hay equipos que se desangelaron, se desalmaron, Totalmente. se congelaron, Seguro. y uno siente que no hay vitalidad, Seguro. que hay tarea, pero no hay vitalidad. Las organizaciones se enferman del espíritu, tienen Sí. espíritu. Mirá, vos sabés que hoy en día lo que está estudiando se llama el alma del startup. Uno de los problemas que tienen muchos startups cuando crecen es que pierden el espíritu del fundador, ¿no? Digamos, que es lo que hizo que esa empresa sea grande, cuando se burocratizan demasiado. Yo lo que visualizo es que las empresas, muchas, no todas, tienen tantos documentos que terminan confundiendo a la gente, cuando en realidad menos es más, ¿no? Y sabes que son 3, 4 cosas. Yo el anteaño pasado, en el 2023, hice una visita a Silicon Valley, donde fui a ver las empresas paradigmáticas, qué es lo que hacen culturalmente. A mí me enseñó un montón eso. Y estuve en Airbnb, estuve en Netflix, estuve en Google, estuve en Amazon. Y parte de lo que decían ellos es, acá poco, pero lo hacemos todos. Entonces, y ahí el modelo es Netflix, ¿no? Digamos, tienen 7 principios para todo el mundo, no jodemos, vamos para ahí, y todo el mundo sabe, dentro de eso todo, fuera de eso nada. Para mí hay que simplificar todos los modelos, porque vos fíjate, tienen propósito, visión, misión, 853 valores, 553.000 competencias, las cosas. La gente no tiene tiempo para ver esas cosas. Es decir, 5 cosas que vamos todo para eso. Y ¿sabe qué? Todos tenemos hambre. Yo creo que Mercado Libre, por ejemplo, hay una experiencia interesante donde Marco Alperín tiene la charla con todo el mundo y el tipo se mete y puede transmitir en primera persona. Para mí es cuando no perdés eso de ser seres humanos, que estás ahí, más allá de la cotización que tenga la empresa. Parece que eso es fundamental para que se mantenga
el entramado cultural, ¿no? Me parece fundamental y esto que decís vos, el espíritu, el alma de la organización, bueno, es como vos siempre me contabas de lo que aspirás de BMC, ¿no? Vos y Fer que se matan, y lo que aspiraba el pelado también siempre, ¿no? Digamos, que esto se sostenga, que cada uno que entre tenga ahí. Por eso, mira, yo te voy a decir algo que hacía en Coca, que para mí no es menor. En todos los procesos, yo trabajé muchos años en Coca, y algo que hice es, todos los procesos de selección, la última entrevista la tenían conmigo. No era una entrevista técnica, simplemente era para asegurarme que los valores de la persona sean los valores de la organización. Y para mí eso era fundamental, porque vos podés ser un genio del marketing, pero si vos tenés valores que van en contra de la organización, atentás, hipotecás el futuro de la organización. Para mí eso es fundamental y creo que deberían tener más custodios, en el buen sentido de la palabra, culturales, que se dediquen exclusivamente a eso y asegurarse que las personas adhieren. Acá no puedes obligar a alguien, y es binario, o tenés o no tenés. Y me parece que hay muchos que la juegan como sí, pero no lo viven, ¿no? No vibran al ritmo ese, ¿no? Me volviste a abrir cuando estaba Sí, cerrando. sí, Estamos cerrando. Está bueno, parece... Ale, Sí, parece esos juegos que se van, viste, cumpliendo etapas y pasás al nivel siguiente. a un nivel siguiente. Sí. Te hablas que la cultura Sí. el siguiente es un nivel sofisticado. Sí. Pero viste que a la vez la cultura, se habla mucho de ella, es un intangible. Sí. Y se la bastardea también un poco. O sea, hace tangible el valor y la contribución de una cultura. Sí. Para mí, te lo digo con algo bien simple, se llama la falacia tecnológica. Muchas empresas consideran, cambia la tecnología y cambia todo. Y la verdad que no cambiaste nada. Es decir, ¿por qué 3 de cada 4 procesos de cambio fracasan? Porque justamente en lugar de cambiar la cabeza y cambiar la cultura, lo que cambia son las herramientas. Entonces, estás dando nuevas herramientas, basta de eso. Entonces, yo creo que el valor de la cultura, casi te diría, es el intangible más valioso que tiene la organización. Mucho más que las marcas, mucho más que la tecnología. Es lo que no cambia cuando todo cambia. Ahí sí, fíjate, para cerrar es un buen cierre, porque volvemos al principio. Cuando todo cambia, la cultura no cambia. La cultura se sostiene, digamos, ¿no? Y eso es lo no negociable. Casi viste que en un mundo que comoditiza todo en velocidad, es el único activo propietario singular, ¿no? Exactamente. Copiable. Incopiable, eso no es menor. Incopiable, no te puedes copiar, porque cada empresa tiene la propia, ¿no? Y cerramos con esto, ¿eh? Sí. ¿Qué te conmueve? ¿Viste? Las pasiones Sí. y la vocación de transmisión, las estás todo el tiempo expresando, Sí, cultivando, irradiando, contagiando. Uno la con vos se extiende y sale a hacer cosas. ¿Qué te conmueve? Cuando yo digo conmueve, ¿viste? Hemos hablado de la conmoción. Uno se mueve con lo que lo conmueve. Hay algo estructural que se sacude. Sí. A ver, me conmueve cuando veo conceptos nuevos. Para mí hay algo, digamos, ver conceptos nuevos que yo digo, wow, le pusieron nombre y apellido a cosas que vienen pasando hace un montón de tiempo. Tal vez esto tiene que ver con que algo que me torturaron en el doctorado era, vos tenés que crear un concepto nuevo. Y es muy difícil crear un concepto. Uno dice, no, crear un concepto nuevo es muy difícil. A mí me conmueve cuando visualizo que alguien tuvo la capacidad de poner todas las piezas y darle nombre y apellido a algo nuevo. Eso me conmueve muchísimo. Me conmueve hoy en día cuando veo cómo las nuevas generaciones están tirando, pero así como una bomba atómica sobre lo que conocíamos de qué está bien y que te plantean que no tiene nada que ver eso, lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Me conmueve en el mundo laboral, ¿no es cierto? Me conmueve cuando visualizo que las intervenciones en las cuales estoy presente logran movilizar a la organización. Eso me genera, digamos, y a veces, por ejemplo, hice algunas contribuciones sin cobrar, ¿no? Y yo digo, la verdad que es la mejor paga que puede haber, ¿no? Cuando ves que la organización se movió un poquito, ¿no? Y es espectacular, y especialmente, mira, algo que nos convoca también a los dos, en instituciones de salud. Lo estuve viendo, como en instituciones de salud decís, ahí estoy contribuyendo a que los pacientes sean mejor atendidos después de hacer este proceso, ¿no?
Me conmueve, ¿sabés qué? Y algo que es interesante, cuando veo gente de mi equipo que eran de mis equipos y que crecen exponencialmente. Eso me apasiona. Y que, vos decís, te superan por mucho, eso me encanta, me encanta. Y algo que me sigue conmoviendo, fíjate, yo tengo una rutina, que es la de todas las personas que trabajaron conmigo a lo largo de los años. Tengo en mi agenda cuando cumple años, ¿no? Y tengo, pero la disciplina de saludar a cada uno. Me conmueve que la gente se sorprenda que lo salude. Sí, vos decís, pero, y nunca me verdad que yo tengo un jefe y dice, pero ¿cómo vos te acordás la fecha? No me acuerdo, tenés que tener la tecnología. Y no es que lo tengo una inteligencia artificial automatizada, sino que mando cada mensaje, ¿no? Y ese pequeño diálogo, aunque sea una vez al año, de recordar ahí, digamos, y gente que vos decís, no la veo hace 10, 15 años, pero ese saludo a mí me conmueve porque, a ver, y tal vez sin decirlo todo, ahí me conmueve cuando tocamos alma con alma. Es decir, muchas veces nosotros hablamos de hablar de corazón a corazón, ¿no? Me conmueve que, ¿sabés qué? Fíjate, de ahora te lo voy a decir, no tuvimos ni un PowerPoint, ni una tecnología, nada, fue simplemente el diálogo, como hicimos nuestras conversaciones peripatéticas, ¿no? Y salieron temas que podemos abrir horas y horas, ¿no? Eso a mí me genera esa conmoción que me mueve a hacer más. ¡Wow! Tenés una consultora que se llama Humanize. Yo te quiero agradecer por tu humanidad. Por favor. Y capaz que hay un concepto nuevo, capaz que existe el concepto. Pero se me ocurría escuchándote recién que hay una suerte de resonancia espiritual que te conmueve, ¿no? Está buenísimo. Sí, no lo pensé, pero puede haber. Si pensamos lo espiritual como trascendencia, sí, definitivamente la conexión con el otro, ¿no? Sí. Y vos sabés que de paso spoileo algo, pero en un mes está saliendo mi nuevo libro que justamente se llama Liderazgo Más Humano, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos conceptos puestos, pero con algo adicional, el guión, historias de mi vida para inspirarnos, se llama, ¿no? Entonces, a diferencia de cualquier otro libro, son casi 30 historias, y esta historia, después todos los conceptos que están detrás de esto, ¿no? Y me parece que te voy a terminar con esta frase. Muchos cuentan historias para dormirnos. De hecho, nos cuentan cuentos para dormirnos. Mi idea es contar historias para que se despierte mucha gente y que salgan de esas jaulas que decíamos antes, ¿no? Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.